Señor les bendiga, amigos. Bienvenidos a otro programa de preguntas y respuestas. Gracias por acompañarnos. Les pedimos, si usted no se ha suscrito a nuestro canal, que lo haga. Preguntas y respuestas, Lorena Díaz, así nos puede encontrar. Dele clic a la campanita para que le lleguen las notificaciones de cada programa que estamos haciendo cada martes, cada día martes a las 7 de la noche. A veces cambia la hora. Ahorita usted lo está viendo si está en Centroamérica, lo estará viendo a las 9 de la noche porque llevamos 2 horas de diferencia. Eso se los hago saber porque a veces me preguntan. Nosotros seguimos dando el programa a las 7 de la noche, pero como el horario ha cambiado, para ustedes en Centroamérica lo miran 2 horas después, que sería las 9 de la noche, los días martes. Este día también tenemos nuevamente aquí a nuestro hermano José Martínez, que está visitándonos otra vez para poder continuar con el testimonio grande que hemos tenido estas 2 semanas anteriores. Si usted no lo ha visto, yo lo invito a que vaya y vea esos programas, porque así va a poder comprender el programa de hoy, que es acerca de cómo y cuándo llega Dios a su vida y lo que Él ha hecho. Pero para que usted pueda entender de qué lo sacó, qué tantas cosas Él vivió, usted tiene que ver esos programas anteriores. Bienvenido nuevamente, hermanos. Vamos a orar para otra vez nuevamente que el Señor sea el que tome control de este programa. ¿Ok? Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias, mi amado Señor, por este tiempo que nos permites el día de hoy venir y hablar de tu bondad, de lo que tú has hecho, Señor, en la vida de tu Hijo y no solamente en la de Él. Padre, el día de hoy traemos este testimonio. Pero tú, Señor, te encargas de la vida de todos y cada uno de nosotros, Señor. Tú quieres sacar de allí de donde estén aquellos hijos que a lo mejor estén atormentados, que a lo mejor estén perdidos, Señor. Perdidos en el alcohol, perdidos en las drogas, perdidos, Señor, en el odio, en el rencor, en el resentimiento, Padre. Señor, pero el día de hoy tú traes este testimonio para que ellos vean que tú rescatas, que tú eres el Dios vivo, el Dios bueno, el Dios que nos ama. Gracias, mi amado Señor. Te pido que tomes control de todo lo que aquí se hable. Tráele a Él, Señor, a memoria aquellas cosas que tú quieres que se sepan, Señor. Te damos gracias, mi amado Dios, a tal devorador que quiere venir a interrumpir, Señor, para que este programa no se lleve a cabo, Señor. En el nombre de Jesús atamos y reprendemos todo trampa, todo lo que el enemigo quiera hacer. Cuida nuestras vidas, Señor, las de nuestras familias, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, la semana pasada el hermano nos compartía de cómo aquellos demonios que están en esos lugares, en las tinieblas, en esos lugares donde ustedes se reunían, eh, comenzaron a tomar más control de su vida poco a poco. El alcohol, el odio que se había en usted por lo que había sufrido en su niñez, el resentimiento, todas esas cosas tomaban ya control de su vida al punto de que ya el alcohol ya era parte diaria. Dice que ya dejó de trabajar, ya estaba en un nivel ya más profundo metido en todo eso. Pero si fuera poco, ahora también se suma a todo esto las drogas. Y dice cómo cae en las drogas y cómo el enemigo nos miente a veces de que solo es un cigarrito, solo es una probadita y tú puedes controlar y nada va a pasar. Y usted nos hablaba y nos decía que eso no es así, que esa es una puerta que se le habla al enemigo y ahí entra y toma control de nuestra vida. Entonces, usted comienza a probar las drogas. ¿Qué ocurre después de esto, hermano? Bueno, al probar la droga sentí un como paz, sentí como paz en mi vida, como si yo estaba en control, pero poco que yo sabía que no era yo el que controlaba, sino era la droga que apenas estaba empezando a controlar mi vida, a controlar todo lo que yo iba a hacer de ese momento en adelante. Yo empecé a usar droga.
y es una droga muy fuerte que se llama la metafetamina, o cristal, ¿verdad? Y lo empecé a usar. Y por varios tiempos sí lo pude esconder, o yo sentía que lo podía esconder, pero mi mamá, mi papá siempre me preguntaban, oh, ¿qué tienes? Mi papá no me preguntaba tanto porque él sabía que él venía de las drogas, él consumía esa misma droga, él no se atrevía a decirme nada, pero mi mamá me decía que qué me pasaba y aunque yo lo negaba, lo negaba, lo negaba, lo negaba, la droga se metía y se metía más en mi vida. Cada vez que conocía a personas era solamente para consumir drogas y empecé a hacer drogas por años y en mi vida nada más se fue abajo y abajo y abajo y abajo que a mí me gustaba jugar lotería, hacer scratchers, ¿verdad? Y yo en mi drogadicción yo empecé a vender metal, empecé a robar, empecé a Hacer lo que hacer fuera lo que para fuera suplir. para suplir mi high, ¿verdad? Y hasta me empecé a pedir dinero a mi mamá, a mis hermanas, y muchas veces me lo negaron porque ellas no querían que yo hiciera eso, ¿verdad? Pero con las drogas, ellas me empezaron a tener miedo, que ni se me acercaban y porque miraban cómo cómo los espíritus se apoderaban de mi cuerpo y qué violento me ponía, que empezaba a tirar la televisión, empezaba a quebrar aparatos y yo en mi mente pensaba que, oh, ¿cómo se pueden poner todos contra mí? ¿Por qué están todos contra mí si yo soy su hijo? Ellos no me entienden, y ellos con ese miedo que me tenían de que ni se me querían acercar, mientras que mi vida todas pasaba, ¿verdad? La niñez de mi niño, yo perdido en la droga por varios años. Y recuerdo que cuando a veces iba a recoger droga con una persona en particular, llegaba a donde él la tenía y ahí me quedaba con él y consumíamos. Y recuerdo que empecé a escuchar voces, ¿verdad? Empecé a escuchar voces en ese tiempo, pero ya yo no les quería hacer caso, ¿verdad? Y recuerdo que en una ocasión yo estando en la casa bien arriba en las nubes, ¿verdad? Con la droga, recuerdo que escuché a mi hermana, o lo que yo pensé que estaban golpeando a mi hermana, ¿verdad? Y todo esto es por la vida que yo viví de niño, ¿verdad? Con la violencia, con los golpes, con ese tipo de vida que de ahí se apoderó el enemigo usando la droga, empezó a jugar con mi mente, que estaban golpeando a mi hermana. Y recuerdo que yo quise ayudar a mi hermana y recuerdo que quebré la puerta de su cuarto y me metí y ya casi iba a empezar a golpear al hombre, a su esposo, ¿verdad? Y antes de empezarle a golpear, me di cuenta porque se asustaron y se levantaron y dice, ¿qué pasó? Y yo le dije, te están golpeando, voy a matarte de edad. Y me dijo, no, nada, nadie me está haciendo nada. Y en mí algo se movió en mí, en mi corazón, una tristeza y algo que me empujó y me fui y empecé a llorar y empecé a llorar y algo en mí se movió que empecé a ir a la iglesia. Y aunque yo iba a la iglesia, iba bien drogado, a veces iba en búsqueda de algo que yo no sabía que estaba buscando, ¿verdad? Porque en realidad iba a la iglesia. ah, ¿Alguien le dijo de la iglesia o cómo llegó? Mis padres antes, ellos son católicos o eran católicos, ellos iban a la iglesia, y mi mamá siempre me decía, acércate a Dios, pero yo no quería hacer caso y recuerdo que no sé por qué en mi corazón me entró de o, buscar algo, una Ujú. salida, algo, pero cada vez que yo iba a la iglesia iba drogado, Usted iba con sabía que necesitaba cambiar. necesitaba algo, Ujú. pero yo iba con la intención de buscar a una mujer, porque iba y en vez de poner atención a lo que estaba diciendo el padre,
estaba buscando a ver qué Ujú, miraba por ahí, era incorrecto, ¿verdad? Y cuando quise meterme en un grupo de la iglesia para poder cambiar, me rechazaron en una forma porque yo traté de buscarlos y nunca me llamaron, nunca hicieron el intento de buscarme. So, yo dije, bueno, pues, y rechacé a Dios y seguí con la droga. am, y seguí con la droga y muchas veces cuando yo recogía la droga, escuchaba una voz que era la voz de mi mamá, que escuchaba su llanto y me decía, salte de ahí, un día te van a venir agarrando, te van a venir agarrando. Pero en ese tiempo yo me drogaba y me gustaba jugar Scratchers. Y en una de esas me gané $20,000. ujú, Y yo le decía a mi mamá desde chiquito, como miraba a la gente que estaba en la calle, por donde vivíamos, había mucha gente que estaba necesitada. Yo dije, si algún día yo me gano la lotería, voy a ayudar a la gente, tan siquiera darles algo de comer, ¿verdad? Y te voy a ayudar, mamá, yo te voy a ayudar, ¿verdad? Y cuando gané ese dinero, lo primero que vino a mi mente es, aquí ya estuvo, me voy a drogar, voy a hacer lo que dije, pero una parte va a ser para mi consumo, para mi droga, para lo que yo quiero, ¿verdad? Pero yo no sabía que Dios tenía otros planes, ¿verdad? Durante ese tiempo yo empecé a ir a la escuela de mecánica, pero aún así me estaba drogando, llegaba a la escuela drogado, ¿verdad? Pero aún así sacaba mis clases, hacía lo que tenía que hacer. Pero llegó al punto donde que la droga ya se empezó a apoderar. Como dije, empecé a escuchar voces y las voces me decían que me saliera de ahí, que iba a llegar el momento donde ya no me iba a poder salvar. Pero aunque me entraba un poco del miedo, no podía resistir la droga. Yo le decía a la voz, ok, pero solamente esta vez, ok, pero solamente esta vez. Y yo sé que Dios solamente usa la voz a la que tú vas a escuchar, a la voz que paterna, es una voz a la cual la palabra de Dios mismo dice, cada, dice, ah, cada quien conoce la voz de su padre, ¿verdad? En una forma lo dice como, eh, el ganado mío conoce mi voz, sí, ¿verdad? sí, así En lo una dice el forma dice, versículo. Ujú, ajá, no me sé el versículo, pero dice algo así. Y Dios sabía cuál voz exactamente tenía que yo escuchar, o la voz que iba a poder llegar a mi corazón, ¿verdad? Que era la de mi mamá, porque yo a mi mamá la amo, ¿verdad? La amo porque aunque yo guardé tanto resentimiento contra ella, yo sentía que la tenía que proteger, ella es mi mamá, ¿verdad? Aunque me porté bien mal con ella, llegué a quebrarle la televisión, casi pegarle, pero nunca me atreví. Pero la insultaba, le dije majadería, ah, ¿verdad? Muchas veces le dije que ni era mi madre porque no me quería dar para la droga. Y ellos tratando de encontrar la manera de ayudarme, ¿verdad? Pero yo tan perdido que estaba, no podía recapacitar que llegué hasta vivir a mi carro, llegué a salirme de la casa, a vivir en un hotel día por día, a vender metal. Nunca me metí en una casa ajena a robar, pero sí le robaba a mis padres, a mi madre, vendía herramientas, vendía metal, lo que podía encontrar, ¿verdad? Pero aún así, llegó el punto donde que me empecé a perder más, que empecé a vender droga, ¿verdad? Llegó un punto donde que yo le decía con mi propio vecino, yo compré droga y le dije, ok, vamos a hacer esto, vamos a guardar una parte para poder consumir y la otra parte la vamos a vender para poder agarrar más, ¿verdad? Y en ese tiempo me acababa de ganar esos $20,000. Todavía no me los daban, pero ahí yo lo tenía guardado el ticket, que mi mamá lo tuvo que cambiar por mí porque no quería que me quitaran dinero, ¿verdad? Por la forma que yo estaba drogado. Y recuerdo que
una vez, en ese momento, cuando estábamos haciendo las bolsitas, yo le dije al muchacho, oye, vente, vamos a cambiar unos tickets que tengo. Y cuando caminábamos, íbamos hacia la tienda, yo llevaba mis bolsas llenas de droga, de bolsitas, llevaba mi pipa, llevaba todo, ¿verdad? Conmigo. Ujú. Y vi que la policía pasó. Y por una razón yo no, antes de irme, escuché una voz que me decía, deja todo en la casa, no te lo lleves, pero yo por eso de que, no, ¿qué tal si me van a robar mi droga? ¿Qué tal si algo en esa perdición, esa loquera? Dije, no, va a estar bien, todo va a estar bien. Y la voz, déjalo, déjalo, déjalo. Y no, por no querer hacer caso, íbamos y la policía pasó. Yo en ese entonces, yo como ahorita no tengo pelo, empecé a rapar la cabeza porque empecé a perder mi pelo por la misma droga. Me empezaron a salir parches de pelo perdido, me empecé a cortar el pelo a rapa. Y en ese entonces, pues la policía pasó y me vio, me dijo, este es Cholo, que en realidad en una forma sí lo era y se dio la vuelta, regresó y la forma que ellos me dijeron, oh, tú fuiste quien se ganó los $20,000, ¿verdad? Y le dije, sí, pero yo le dije, ok, gracias y quise seguir caminando y me dijeron, oh, no, queremos hablar contigo. Y le dije, ¿de qué? No tengo nada que hablar con ustedes. Y en ese entonces me entró el miedo, no sé qué, me entró un temor, no sé, que paré y me dijeron, y me pararon y me dijeron que si tenía algún tipo de algo en las bolsas que pueda lastimarlos o algo que no tenía que tener, y les dije que sí, que tenía droga, ¿verdad? Para mi propio consumo. Pero en realidad yo tenía la mentalidad de De vender venderla. poquito Ujú. y para poder consumir más, que yo nunca pensé que iba a hacerle daño a nadie, pero esa fue la intervención de Dios, porque quién sabe qué tanto yo podía haber llegado y a cuánta gente no podía haber dañado Al por vender la esa, droga, sí. vender la droga. Ujú. Me metieron a la cárcel, durante ese tiempo yo ya estaba en la escuela y recuerdan que le dije que acababa de ganar $20,000. Esos $20,000 los tuve que usar para poder salir de la cárcel, para poder continuar la escuela. Pero aún así yo no entendía, seguía perdido en la droga. Pero algo en mí se movió. Yo siento que Dios y las oraciones de mi madre a Dios empezaron a hacer algo en mí, porque llegó un punto donde tuve un quebrantamiento entonces yo quería un cambio, yo ya estaba fastidiado, ya no quería seguir haciendo lo mismo, porque después de haberle quebrado la puerta a mi hermana pensando que la estaban, la estaban Se dio golpeando, cuenta que algo, había ya algo más que estaba controlando hasta su manera de pensar. exacto, pero aún no me importaba, me seguía drogando, y hacía trabajitos de mecánica aquí, allá, ¿verdad? Pero la droga varias veces en ese entonces, yo ya en mi cansancio de que ya no quería esa vida, empezaba a tirar la droga y la tiraba por el toile y regresaba y iba a comprar más. Manejaba mi carro y me estaba drogando y de repente algo en mí y agarraba la droga y la pipa y la tiraba por la ventana a la calle, la tiraba para quebrarla y me deshacía de ella, pero sí, regresaba la droga y regresaba la droga y Tenía una lucha. una lucha interna que Ajá. sabía que eso le estaba haciendo mal y quería deshacerse, pero usted solo no podía. No podía, exacto, yo no podía. Y recuerdo que una noche llegué hasta el punto que le dije al mismo diablo, si quieres, ven por mí. Y recuerdo que me quedé dormido y en mi sueño, o no sé si era mi sueño, pero recuerdo que me traté de parar y una figura así como un diablo o algo, ¿verdad? Ujú. Se me subió encima y me dijo, a ver, en sus propias palabras, ¿qué vas a hacer? Y a mí me entró un pánico y un miedo y mi corazón latía y yo no sabía qué hacer, trataba de pelear y nada podía hacer y se reía de mí. Y hasta que no grité, Jesús. Y yo no sé de dónde me salió, pero me salió esas palabras,
el nombre de mi Padre Dios, que ahora Él es mi Padre, es Él la Amén. salvación, que yo ni sabía por qué fue ese nombre que dije, Ujú. fue cuando me soltó y recuerdo verme parado de la cama y después recuerdo que empecé a llorar, estaba llorando, estaba paniqueado, estaba acelerado, no sabía qué hacer. Recuerdo que acababa de ver una película, ¿verdad? Y donde una persona se estaba rindiendo a Dios y recuerdo que él cayó en sus rodillas y recuerdo que algo en mi mente me hizo pensar en eso y recuerdo que caí en mis rodillas y le lloré a Dios y le dije, le rogué, le dije, yo no quiero esta vida, yo quiero ser cambiado, yo no quiero ser perdido, yo no quiero esta vida ya. Y recuerdo que mi mamá me dice, siempre que yo entraba a la casa y abría el refrigerador, me decía, igualito que tu padre. O sea, cada vez que abría el refrigerador, igualito que tu padre, que llegó al punto que ellos me decían, ya ni te reconozco, tú no eres mi hijo, tú no eres mi hijo, yo quiero a mi hijo, yo quiero a mi hijo, me decía mi mamá. Y yo pensaba que ella estaba loca y yo le decía, yo soy tu hijo, ¿por qué no me puedes aceptar por la persona que soy? Soy yo tu hijo. Y ella oraba por Y ella usted. oraba por mí. Todas las noches oraba por mí. ¿Verdad? Y recuerdo que pasó eso y aún así, aunque me quebranté enfrente de Dios y le pedí perdón y le dije que cambiara mi vida, no sucedió en ese instante y yo seguía consumiendo droga. Y en uno de esos días me pidió un vecino, oh, ¿me puedes hacer un trabajo? Y le dije que sí, que estaba bien. Y recuerdo que yo me acababa de fumar mi droga y iba bien acelerado y recuerdo que llegué a la casa de él y empecé a quitar las llantas para cambiar los frenos y en eso escuché una voz, ¿verdad? Y escuché esa voz y la voz me dijo, protégete y cúbrete donde más te va a doler porque ha llegado tu momento y donde te vamos a quitar tu vida y vas a sufrir. Y recuerdo que me entró algo en mí, no sé por qué, pero yo nada más me protegí la cabeza y me protegí el corazón. Y cuando me protegí eso, caí al piso. Y había agua, que en ese entonces yo no sabía lo que era, pero había agua. Y escuché que una voz se empezó a reír de mí y se burlaba de mí y me estaba diciendo, insultándome, diciendo majaderías y me decía que ni sabía en qué había quedado tirado, que me estaba tirado en mis propios miados, ¿verdad? Ese era Ese Satanás era diciendo, Satanás, sí. ¿verdad? Y me insultaba y me decía cosas. Pero en ese entonces entró una otra voz y me dijo que la persona que menos yo esperaba me iba a quitar la vida, que me Que se cubriera. cuidara. Ajá. Ujú. Y yo me protegí mi corazón y mi cabeza. Yo no pensé en protegerme mis partes privadas, no pensé en eso. Eso fue lo único. Y cuando puse mis manos sobre mi corazón y mi cabeza, caí al piso. Y mientras que yo estaba en el piso temblando, mi boca estaba, Balbuceando palabras. ajá, Ujú. pero yo no sabía, no podía ni moverme. Nada más sentí que el señor de la casa vino y me partió. Estás bien, pero aunque yo lo podía escuchar, no me podía mover. Pero en ese momento yo vi una visión o vi mi vida. Vi como Dios me mostró toda mi vida, toda persona a la cual yo hubiera lastimado, que insulté, gente que yo me aproveché haciendo trabajos y le cobré de más, ah, gente que insulté a mis padres, a todas las personas que yo sentí que en algún momento tuve un tipo de rencor o odio o algo, ¿verdad? Y fue cuando escuché que me dijo la voz, la persona que menos tú esperas va a ser la persona que te va a disparar. Y cuando me dijo eso, una persona que realmente yo no esperaba eso de esa persona, ¿verdad? Porque fue una persona que ni realmente yo ni conocía, pero no sé si fue por el trabajo que hicimos, que le hice a él, que no quedó satisfecho, no quedó feliz
am, tomó la pistola cuando me iba a disparar, fue cuando yo estaba ahí tirado y llorando y estaba las lágrimas, ¿verdad? Y él tomó la pistola y escuché el disparo, ¿verdad? Pero yo no me podía mover. Ujú. Yo estaba ahí tirado como si había quedado ya loco por toda la drogadicción y toda la droga que yo había consumido. Ya mi vida era completamente, estaba destruida. En ese entonces yo nada más vi cómo todas las personas que yo dañé, el sufrimiento que le causé a mi familia, el llanto, vi todas las oportunidades que se me escapaban de mi vida, ¿verdad? Y dicen que el Señor había corrido a mi casa y le dijo a mi mamá, hey, tu hijo se te está moviendo, allá está tirado El y dueño del el vehículo. dueño del vehículo. Eso es lo que me dicen, ¿verdad? Ujú. Pero para ese entonces yo, sen- yo vi en mi mente, yo vi que mi papá había venido y me había levantado y me tomó en sus brazos y me llevaba y yo estaba llorando y escuché la voz de mi Padre Dios que me dijo, ahora que has puesto tu mano en el arado, ¿verdad? Arado. Arado, Ujú. no eres digno de mirar atrás, porque si tú volteas hacia atrás, peores cosas van a venir a ti. Y recuerdo que lloraba y lloraba y lloraba y iba caminando con mi padre, ¿verdad? Que me tomó de la Ujú. mano y me estaba cargando y entré a la casa y yo le lloré a mi mamá, le lloré a mi abuelita que estaba ahí en el momento. Y recuerdo que ellas oraron por mí, ¿verdad? Y yo recuerdo que esa noche yo me fui a dormir y recuerdo que toda la droga que tenía ahí en mi posición, antes de tirar a la basura, de hacerle flush del toilet, me escuché la voz de mi Padre Dios que me dijo, llévalo a donde todo comenzó. Y yo me quedé, pues, ¿a dónde? Y la primera persona que vino a la mente fue mi padre. ¿Verdad? Y yo no culpo a mi papá, no es por eso que lo digo, pero en realidad con él fue que empezó, ahí fue donde se abrió esa puerta al enemigo sin que él hubiera querido, solamente por haber tocado esa droga, fue cuando mi vida tomó una drástica vuelta. Y aunque se demoró años para que todo eso saliera al mundo, ahí fue donde comenzó. Y recuerdo que la voz me dijo, llévale y él tiene que ser el que destruya esto para que pueda ser quebrado esto. Ujú. Y recuerdo que yo no sabía cómo llegar a mi papá porque yo lo odiaba y tenía tanto rencor, ¿verdad? Y se la llevé y le dije, oh, tengo algo para ti. Y Dios me dijo que tú lo tienes que destruir. Y recuerdo que se la entregué. Y me dijo, tú destruye. Le dije, no, tienes que ser tú para que yo pueda, para Ser que libre. ser libre. Ujú. Y se lo di, recuerdo que me abrazó y me dijo que ok, le dije, pero la tienes que destruir aquí enfrente de mí. Y recuerdo que lo puso en un bote de soda, Ujú. la pipa, y la quebró enfrente de mí, la droga, la, en el toilet, hizo flush, ¿verdad? Y en ese momento mi vida cambió por completo. Toda tentación de droga, toda tentación del alcohol, de fumar cigarros, se me fue en un instante. Yo no quise, hasta este día no siento tentación por droga, por el alcohol, por el cigarrillo, absolutamente nada. Y es una transformación que solamente Dios puede Ujú. hacer. Y recuerdo que le, le estaba contando a mi mamá un poco de mi testimonio y le estaba diciendo, oh, le doy gracias a Dios que mi papá me fue y me levantó y mi mamá me dice, no estás bien, tú no venías con tu papá, tú venías solo caminando, llorando, nadie te levantó. Cuando nosotros íbamos a salir de la casa, tú ya venías caminando y lo único que yo puedo pensar y sé en mi corazón,
que era mi Padre Dios que me había Amén. tomado de la mano y me estaba caminando, tomó de la mano y me llevaba hacia mi hogar, que mi hogar es Él, ¿verdad? Y gracias a Él, am, Él me libró de toda drogadicción y aunque Él nunca me pidió nada a cambio, yo con mi agradecimiento que tengo para Él, aunque nunca le voy a poder repagar la transformación que Él hizo en mi vida, yo le sirvo a mi Padre Dios. Le sirvo con todo mi corazón y les ruego a cada uno de ustedes videntes que se acerquen a Él, que Él es la única persona que puede transformar su vida, que no hay problema, no hay adicción, no hay nada más grande que Él. Él quebra toda adicción, toda atadura, solamente Él la puede quebrar. No piensen que es una batalla fácil, que pueden ganarla en su propia carne, sino Él es la la única forma que pueden quebrar eso, que pueden quebrar esas ataduras. Él te libera, Él puede liberarlos, Él puede salvarlos. Y si quieren llegar a los reinos de Dios, solamente con Él, a través Amén. de Él. Amén. Yo le sirvo a mi Padre Dios fielmente y le doy gracias a Él, toda gloria y toda honra a Él, porque sin Él no soy nada y con Él soy todo, ¿verdad? Am, Amén. sí. Quiero hacer hincapié en algo, ya nos quedan pocos minutos, pero solo quiero hacer hincapié en lo que estaba diciendo, lo que ese momento en el que usted estaba tirado en el suelo, por si no quedó tan claro, lo que estaba ocurriendo era que estaba haciendo literalmente la lucha entre el demonio y Dios, Exacto. arrebatándole su vida. El Ujú. demonio quería arrebatarle su vida, quería destruirlo por completo y era Dios salvando, interviniendo allí por su vida, que ese disparo no le hiciera, no lo matara, Exacto. ¿verdad? Pero también que le mostró todo lo que había ocurrido en su vida y también el hecho de que le hizo saber cuando le mostró el arado, él le dijo, ahora vas a seguir hacia adelante. Si vuelves y miras para atrás, si te arrepientes y quieres volver a tus caminos, ya no va a haber otra oportunidad. Exacto. Dios le dio muchas oportunidades, incontables oportunidades en su vida. Sé que no nos ha contado todo lo que le ocurrió, pero hemos visto varias veces en las que Dios se manifestó y lo ayudó y lo libró. Y él le hizo saber, si vuelves, ya no hay otra oportunidad. Y ese momento era la lucha literalmente entre el demonio y Dios rescatando su vida. Y por eso su mamá le dijo que iba solo, pero usted vio a su padre, porque el Señor lo que estaba haciendo era a través de la figura paterna, que era que Dios se manifiesta así, el Dios es nuestro Padre, ¿verdad? Pero era a través de la figura paterna de su Padre terrenal que Dios le estaba haciendo ver que era Él el que iba con usted y que lo estaba librando de todo eso. So, él le cambió su vida, le quitó todo deseo, pero algo importante que quiero hacer recalcar es cómo Dios le hace saber que para poder quebrantar esa maldición que usted estaba llevando, tenía que arrancarse de raíz y la raíz, y él le mostró la raíz, a Exacto. dónde tenía que llevar. Sí. Y por eso le mostró que con su padre únicamente tenemos 2 minutos. Si quiere agregarnos algo más en esos 2 minutos. Solamente le quiero dar gracias a usted, hermana, Amén. y a mi Padre Dios por haberme dado el privilegio de poder compartir mi testimonio. Espero que sea de ayuda para muchos. Toda gloria y toda honra a mi Padre Dios. Y esta es una de las razones por cual yo en la canción de Redimido, mi milagro de amor, me, Lo toca. me toca bastante porque si miran ese video y miran la batalla que se toma en lo espiritual, porque lo espiritual es real y cada día es una batalla que tenemos y puede uno
darse por vencido o pelear con Dios a su lado, ¿verdad? Y solamente Dios puede ganar esas batallas. Y créanme, hermanos y hermanas que están viendo, solamente Dios puede hacer milagros. No hay otro más que Él que puede hacer Amén. milagros. Y créanme, el tiempo perfecto de Él es, siempre es, ¿verdad? Sigan orando que el tiempo va a llegar donde Dios va a hacer la transformación por sus hijos si se encuentran perdidos, un ser querido. Él lo va a hacer todo a su tiempo, pero no dejen de orar, no dejen de pedirle a Él. Él lo va a hacer. Créanle, confíen en Él y sigan hacia adelante, que yo estoy seguro que Él lo hará. Si lo hizo en mi vida, lo puede hacer en cada una de las vidas que está viendo en este momento. Amén. Señor cambió su vida totalmente, lo restauró, lo liberó de toda droga. Ahora le sirve a Dios. Años más tarde, ahora casado con una esposa cristiana, una esposa hija de Dios también. Así que Dios hace la transformación completa. Cuando Él comienza algo, lo termina y lo termina bien. Y sigue sirviéndole a Dios y muchas cosas más que vienen adelante para su vida en la que Dios lo va a seguir usando. Ya ahorita ya nos predicó, ya nos habló, ya aquí va a seguir adelante. Así que muchísimas gracias, hermano, por habernos traído ese testimonio de verdad. Yo estoy segura que muchas vidas van a ser cambiadas al escuchar ese testimonio, las cosas tremendas, grandes que Dios ha podido hacer y sigue haciendo cada día, porque las misericordias de Dios son buenas cada día, buenas y nuevas cada día para nosotros. Así que otra vez gracias y gracias a ustedes por habernos acompañado y les pido, comparte el programa. Así que una vez más, gracias y nos vemos la próxima semana. El Señor les bendiga. Gracias, hermano. Ajá. Le Gracias. bendiga.